Chicos, por enésimo quinto intento, vamos a ver lo que son las culturas prístinas. ¿Qué se refiere pristino? ¿Primario o inicial? O sea, estamos hablando de las primeras culturas de la historia. ¿Son las más antiguas? Probablemente. Pero también se sabe que hubo una cultura más antigua que la que vamos a ver ahora, que es la cultura chinchorro. Con ello vamos a partir. Creo que es justo hacer la mención también. ¿Quiénes fueron los chinchorros? Creo que ustedes lo habrán escuchado hablar por ahí. Los chinchorros fueron una cultura o un pueblo nómade de pescadores que vivió en Chile, particularmente en Iquique y Atacama, hace aproximadamente 9000 años atrás. Sabemos muy poco de ellos. Más que nada que determinar que de acuerdo a la zona en la que estaban ubicados sabemos que eran pescadores. Pero lo más llamativo de ellos es que ellos fueron la primera cultura en fabricar momias. Ustedes saben, este sistema para preservar el cuerpo pensando en una vida después de la muerte. ¿Cuál es el misterio acá? Nosotros cuando hablamos de momias inmediatamente asociamos a Egipto, ¿cierto? Pero Egipto, cuando empezó a momificar sus muertos, fue 2000 años después que la cultura de los chinchorros. Evidentemente que los chinchorros no tenían ese sistema de momificación tan complejo de los egipcios. Ellos mantenían a sus muertos con paja, barro y arcilla. De eso se componían las momias. ¿Ya? Pero después, los egipcios desarrollaron su propio sistema. Con los sarcófagos, las pirámides, ¿cierto? Ustedes saben que las pirámides son tumbas reales, ¿cierto? Entonces, después de estos chinchorros, que nosotros sabemos muy poco de ellos y por eso tampoco podemos decir que son una cultura pristina, empezamos con las primeras culturas de la historia. Vamos a reconocer algunas de las tantas que aparecieron en la época. En Asia aparece el imperio chino, la cultura hindú o india y Mesopotamia. Mesopotamia que estaba compuesto por cuatro culturas: Asiria, Acadia, Babilonia y Sumeria. África estaba representada por Egipto, ¿ya? Egipto con sus pirámides, su esfinge, su creencia y culto al dios Ra, y su figura del faraón como un dios encarnado, un dios entre hombres, ¿cierto? En Europa tenemos Micenas y Creta, que son las que darían origen años más tarde, en conjunto con otros pueblos, a la cultura griega. Y América no se queda atrás. Tenemos dos culturas que acá representan muy bien lo que está pasando. Esta explosión cultural. Los olmecas y los chavín. Los olmecas se ubicaron en lo que hoy en día es Centroamérica y parte de México. Los chavín en la cordillera de los Andes. No hay que ser un científico para saber que después estas dos culturas serían las que evolucionarían para dar origen a los aztecas y a los incas respectivamente. Dos de los imperios más poderosos que había en América antes de la llegada de los españoles, en el año 1492, comandados por Cristóbal Colón. ¿Qué tienen en común todas estas culturas? Primero, que todas surgieron cerca del agua. Creta en el mar Egeo, Egipto cerca del río Nilo, Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates, la cultura india o hindú en el río Indo, los chinos en el río Amarillo. ¿Por qué? Porque, chicos, el agua es vida. Sin agua no hay sobrevivencia. Tienes que regar los cultivos, tienes que tomar agua. Sin agua no hay posibilidad de sobrevivir. Entonces todas estas culturas se desarrollan y florecen cerca del agua, ríos, lagos, pozos o incluso el mar. De hecho, los que han jugado juegos de estrategia, como el Age of Empires, por ejemplo, o también el Age of Mythology, cuando tú construyes tu centro urbano, tu ciudad, te pide hacerlo cerca de un río o cerca del agua. Porque no se puede sin agua. Segundo, todas estas culturas desarrollaron un lenguaje escrito y hablado, cada uno con su idioma, sus símbolos, su significado.
Por ejemplo, en Sumeria tenían la escritura cuneiforme, que estaba escrita en tabla de arcilla, con signos que hasta el día de hoy no han podido ser traducidos. Y los egipcios tenían los jeroglíficos. Estos signos donde aparece de repente un hombre, donde aparece de repente un animal, que también para nosotros no tienen un gran significado. Micenas y Creta tenían el lineal B y el lineal A. Y por supuesto también los mayas, que también están dentro de este grupo, tenían los códices, que son textos escritos en su idioma que mezclaban signos con su alfabeto. Cada uno con su idioma y su significado. También, ¿qué tienen en común estas culturas? Y acá está también lo importante, la religión. Todos son politeístas, o sea, creen en varios dioses. ¿Y por qué creen en varios dioses? ¿Por qué no creen en uno solamente? Porque cada dios representa la naturaleza. Ellos al principio creen en los poderes de la naturaleza, creen en sus antepasados, en los espíritus, y después esos espíritus son los que gobiernan la naturaleza. Por ejemplo, Egipto, o los egipcios, ¿en quiénes creen? En Ra, que es el dios sol, en Set, que es el dios de las sequías, propio del desierto, Anubis, que es la muerte, y Osiris, que es la luz, entre otros muchos dioses. Los griegos, ¿cómo explican el clima? Zeus, el rayo, Eolo, los vientos, Hiperión, que es un titán, el cielo. Entonces, Tifón, que es, como su nombre lo indica, el padre de las catástrofes naturales. También, cada una de estas culturas desarrolló la agricultura, porque con agua tienen que sustentar su economía. Y la economía se basa en la agricultura, o sea, en la producción de sus propios alimentos. También, cada una de estas culturas desarrolló también clases sociales, entre comillas. O sea, un rey que gobierna, que es el que tiene el poder y la economía, una clase dominante, que son los empresarios, los que tienen el poder militar y económico, y la clase que les trabaja, o sea, los trabajadores. Acá también surge la esclavitud, o sea, esclavos que por ser prisioneros de guerra o por estar endeudados, terminan trabajándole a estos dos grupos dominantes, al rey y a la clase dominante. ¿Ya? Entonces, chicos, son algunos de los elementos que permiten explicar cómo surgen estas culturas prístinas, cómo surgen estas primeras culturas en la historia, cómo en el fondo nuestro mundo comienza a tomar forma y cómo cada una de estas civilizaciones tan antiguas nos deja algo en la actualidad. Es importante, chicos, que recuerden esto: el agua, el poder, la agricultura y la religión y el lenguaje. Con esos 5 elementos los metemos en una mezcladora y nos da origen a estas primeras culturas de la historia. Y así, chicos, va surgiendo el mundo como lo vamos conociendo. Un mundo en donde el ser humano es el que tiene la batuta y el que tiene la pluma con el que escribe la historia. Espero, chicos, que les haya quedado súper claro. Cuídense, por favor. Recuerden que tienen que tener mucho cuidado en estos días y nos estamos viendo en otra oportunidad. Saludos y que estén súper bien.